I am a librarian here at the Central Library, and I have the pleasure of working with the Por League of Women favor, Voters. yo soy Jen, And particularly trabajo en la glad to biblioteca, see all me of you here gusta for trabajar con today's esta topic, fake organización news, which is y something hoy that we vamos at a the hablar sobre library las deal with quite noticias often, and que digital son literacy and media literacy farsantes are close to y our hearts nosotros in being able to queremos engage with hablar everyone and sobre bring everyone's skills la and literacy levels literatura up on y que that. todos So we are puedan leer, quite no excited about solamente today's panel. literalmente, sino también entender lo que Couple leen. of announcements Entonces me before da we bring up the emoción tener league. este panel de hoy. We do have an event coming up this Tenemos Monday, the anuncios. 23rd at 4 p.m. Este lunes, We el will be having a 23, vamos a panel with tener Santa un Barbara panel organizations that work con organizaciones internationally, de Santa and this Bárbara will que also be trabajan a conversation with internacionalmente Nicholas Kristof. y va a ser una Registration conversación is también con required Nicolás for that one, Christoph. as we are expecting Se a requiere full room for that. So you can go registrarse to our antes website. It's just y pueden visitar sbplibrary.org. Go to our la events página de calendar, internet click on the 23rd, navigate to the Kristof event with arts and lectures, and make sbpl.org sure you y register, del lado as that we are en el expecting menú to fill up. pueden So if you would encontrar el like to evento con Nicolás be Christoph. at that Si conversation pueden with reservar Kristof and the international orgs that are based que here in van a Santa Barbara, venir, please do por that. favor vengan y hablen a escuchar sobre And there esta is, plática. my next thing, there is a La otra calendar in the cosa back that is es que on allá the atrás, resources table with a number of en the other la fake news mesa con flyers, so you can pick recursos, up that hay un calendario April calendar of events, y va a poder calendar of ver events for todos the los library. eventos There is also en abril. specific quarter flyers También for that event, as well as hay some of our upcoming folletos Earth Day como de un celebration cuarto events. So de being waved around hoja in the backtrack para there, que se puedan you llevar can con pick up the ustedes. calendar on your Aquí way pueden out, but agarrar el wanted to let you calendario know about that as it is going to fill up. y se va a llenar With bastante. that, I would like to introduce Lindsay Baker, Y the quiero presentar a co-presiding Lindsay officer Baker, for the League of Women Voters of Santa que Barbara, to es bring us into the una afternoon. de las dos presidentas de la Liga de Mujeres Votantes, que va a presentar el panel de esta tarde. Welcome. Bienvenidos. I'd like to thank the Santa Barbara Quiero Public agradecer Library a la for Biblioteca sponsoring this forum Pública with de our Santa league. Bárbara Also, Gary Atkins por Sound System, ayudarnos and y a Gary representing Atkins y Translinguistic a Services Translinguistic today, Services, Olivia Uribe. She is at the front table, Olivia next to the está en la sound mesa de system, enfrente and if you want to y hear si this necesitan program interpretación simultaneously in en Spanish, you can español, sit up there pueden next to sentarse her and aquí. hear it. It will be on Y TV, también va a estar en la Spanish televisión and English de Santa Bárbara en later español after y this en inglés program. y va a estar después de este programa. This forum, as I mentioned, is being recorded by TVSB. Este foro, como lo mencioné, está grabado por la televisión Santa Bárbara en el canal 17 y pueden buscarlo bajo On Demand y después video y después buscar el horario y ver cuándo van a presentar este programa. Si le interesa saber más sobre la liga, puede hablar con Beverly, que está en la mesa de enfrente, junto a la entrada. La biblioteca hizo un folleto para poder evaluar las noticias farsantes o fraudulentes. Me gustaría agradecer a Jane Binnenfield y a Susan Horn por organizar este programa. También tenemos unas tarjetas para que escriban preguntas, si es que las tienen a la hora del descanso. Y también hay una hojita para la biblioteca para que se enteren cómo ustedes supieron de este foro. Si ven aquí, van a ver que no hay alguien, pero no se preocupen, esa persona va a venir. Pero ella es maestra y luego en la universidad y luego va a venir, pero por eso está hasta el final. Me gustaría recordarles que la Liga de Mujeres Votantes no apoya candidatos ni a partidos políticos. Entonces, cuando hagan preguntas, por favor, que no sean partidarias. Gracias por su ayuda con eso. Tengo unos anuncios para la Liga. Vamos a tener foros de candidatos en Harding, en la escuela Harding,
para el tercer distrito, para el concilio de Santa Bárbara, el 1 de mayo. We will be at TVSB doing a county sheriff forum. El 4 de mayo va a ser en la televisión. En la televisora va a ser el foro. El 19 de mayo va a ser la junta anual de la Liga de Mujeres Votantes y se va a mandar el paquete de preparación a la siguiente semana. Va a haber información adicional, que son las reglas que van a estar en el internet. Por favor, presten atención a eso. En mayo vamos a cambiar algunas de nuestras unidades para poder tener servir otras metas. La unidad del 1 se va a cambiar al 2 de mayo y va a ser en Madame Lou, y la unidad del lunes se canceló. También esta semana vamos a mandar la carta de recaudamiento de fondos. Por favor, búsquenla en su buzón. Quiero presentar a la primera presentadora. Lisa Neubert es experta en la biblioteca aquí y ha estado haciendo programación aquí desde agosto del 2017. Es nueva a Santa Bárbara del norte de Carolina del Norte, en donde hizo su escuela. Gracias. Hola a todos. Voy a sacar una presentación. Estoy muy emocionada de que están aquí todos. Lo único que tuve que hacer es subir las escaleras. Ok, hoy vamos a tomar unos minutos para definir las noticias farsantes y hablar un poquito sobre la historia y decir por qué somos susceptibles a ellas. Y yo pienso que es la mejor manera de combatir esos efectos. Y finalmente vamos a hablar sobre maneras prácticas para evaluar si las noticias que están leyendo son correctas. El nombre de noticias farsantes afecta mucho a la gente y no toda la gente lo entiende igual. Hay veces se usa como un insulto para no creerlo. Pero pensé que así crearíamos un vocabulario juntos. Normalmente es desinformación o información errónea. Puede ser intencional o no intencional. Y información errónea puede ser de gente que sí normalmente son reporteros normales, pero a veces hacen errores. Pero ellos tienen un código de ética y de profesionalismo y tienen que checar sus detalles a que estén correctos. Pero hay ciertas, pero no todos son periodistas profesionales. Pero también hay noticias que son farsantes, que son parientes, se puede decir, que incluyen los fraudes, las cosas que son más sarcásticas o cosas que son viejas, que también son similar a las noticias farsantes. Las noticias farsantes no son nuevas, siempre han existido por muchas razones. Pero Jonathan Swift escribió sobre ello desde el 1710. Por ejemplo, en el año 500, Procopio utilizó su poder como alguien que escribe la historia para crear mal la historia del emperador Justiniano. En 1999,
a la página Stormfront hizo una página que se llamaba martinlutherking.org y era para quitarle crédito a este activista. Y por muchos años era el primer resultado en el Internet que aparecía cuando alguien buscaba a Martin Luther King. Entonces, estas noticias farsantes no siempre le dan la información correcta. Entonces, el .org no necesariamente significa que la información es correcta. Bueno, entonces, si las noticias farsantes no son nuevas, ¿por qué nos deberían de preocupar? Para mí, es porque mi misión como alguien que trabaja en la biblioteca es que la gente tiene que tener acceso a la información correcta para que pueda avanzar nuestra democracia. Pero lo más importante es que los sistemas de información cambian mucho, cambian muy rápido, igual de rápido que todos los otros sistemas. Entonces son más susceptibles a información, noticias farsantes. Y estoy hablando sobre los medios sociales y qué es lo que causa que los medios sociales sean tan fácilmente compartidos. La cosa es que muchas veces las personas no leen los artículos o no checan la información antes de compartirla. Y en parte es porque todos piensan que es como una carrera para compartir la información antes de los demás. Pero eso no quiere decir que la gente está verificando la información antes de compartirla. También los artículos no desaparecen aunque tengan desinformación. Y no desaparecen cuando uno se entera que no es real. Y cuando uno comparte un artículo en el Internet, en el Facebook, no incluye la fecha. Entonces, como dijo Jonathan Swift en 1710, una vez que la información errónea sale al mundo, ya están los daños hechos. Mucha gente no va a saber que no era realidad o no le va a importar que esa información no era cierta y de todas maneras van a crear su propio pensamiento sobre eso. Y la última cosa es los medios sociales tienen sus propias burbujitas, filtros por sus burbujitas. Y luego vamos a hablar sobre eso. Y también que la gente en los medios sociales solamente se juntan con gente que piensa igual. Vamos a hablar sobre por qué es tan susceptible uno a las noticias farsantes. Esto aquí es una información, es una caricatura que habla sobre una persona que va a hacer su propia investigación. Pero el problema es que apachurran en la primera noticia que está de acuerdo con lo que ellos ya pensaban. A los bibliotecarios les toca constantemente esto. Normalmente la persona utiliza la primera pieza de información que encuentra en lugar de encontrar algo que sea más relevante o algo que no necesariamente encuentra algo que satisface la necesidad de uno, sino encuentran lo primero que salga. Por ejemplo, ¿qué tan seguido la gente checa la segunda página de Google? No es muy seguido. Y Google está tomando provecho de que las personas siempre van a querer satisfacer solamente la primera información que les sale. Y no necesariamente tiene que ser la información correcta, sino tiene que ser la información que sea relevante. También hay demasiada información. Entonces,
subconscientemente, lo primero que ignoramos cuando hay demasiada información es cosas con las que no estamos de acuerdo. Y finalmente, una de las cosas que tenemos que deshacernos es los filtros, las burbujas de los filtros. Una burbuja de filtro es algo presentado en un TED Talk, que significa que uno tiene su propio universo en el Internet, que lo hizo por sí mismo. Y estos algoritmos definen qué es lo que ve usted en el Internet y no ve usted qué es lo que se ha editado para no estar incluido. Y parte del filtro es porque usted solamente sigue probablemente a gente con la que está de acuerdo y es posible que borre o quite a gentes con las que no está de acuerdo o con quien las opiniones no son similares. Lo peor es que las páginas de Internet hacen decisiones también similares porque como usted no apachurra en las noticias que no están de acuerdo, Facebook le deja de enseñar esos artículos. Pero eso quiere decir que usted también no está viendo esa información. Pero lo peor es que no está pasando esto solamente en los medios sociales, sino en la mayor parte de los medios. Dos personas pueden utilizar Google y les pueden salir diferentes resultados, incluso cuando no están metidos con su propia contraseña. Solamente depende de qué tipo de teléfono tienen o qué tipo de Internet está utilizando. Y Google les está dando lo que piensan que quieren ver. Y no necesariamente es igual para todos y cómo les está llegando no es transparente. Todo esto suena como algo que nos puede dar miedo, pero hay pasos que todos podemos tomar para combatir estas noticias farsantes. Lo primero es ser activo e incrédulo consumidor de información. Tiene que apachurrar el artículo, leerlo, no solamente pensar que por el título es lo que es. Sepan la diferencia entre la propaganda, las opiniones y los chistes. Y tienen que leer cosas que son fuera de su burbuja de filtros o su filtro de burbuja de filtro. O sea, tienen que leer cosas con las que no está de acuerdo. Y tiene que triangular la información. ¿Está viendo usted la misma información de diferentes recursos? Si no, a lo mejor necesita hacer más búsquedas. La otra cosa es checar su propia opinión. ¿Lo está checando, le está leyendo algo porque ya está de acuerdo? ¿O no le gusta la idea porque de todas maneras no está de acuerdo con esa persona? Es importante saber por qué lee las noticias que lee. También es importante checar si la información es correcta. Muchas veces ya hay páginas como Snopes, PolitiFacts, FactCheck.org que ya han checado a ver si lo que está leyendo es lo correcto. Entonces usted no tiene que hacer toda la investigación, pero también aquí en la biblioteca les podemos ayudar. Finalmente, les voy a dejar con unas preguntas que se pueden hacer a sí mismas cuando están leyendo información en el Internet. Si se preguntan estas preguntas, van a tener mejor información y ser menos susceptibles a noticias farsantes, como quién publicó el artículo, es un recurso que usted ya confía o hay un artículo. Si no hay un artículo, entonces tiene que prestar más atención. Tiene que figurar cuál es el ángulo. Ángulo es un contenido que es pagado por alguien. El idioma intencionalmente lo está haciendo emocional. Si ese es el caso, a lo mejor tiene que buscar otro recurso de información. Y la otra cosa, esa página de Internet tiene muchos anuncios.
Si la página tiene demasiados anuncios, es buena idea checar en algún otro lado esa información. También tiene que preguntarse si hay otros recursos que están mencionando o si está mencionando alguien específico que dijo algo o nada más está asumiendo o sumarizando ciertas cosas. También tiene que preguntar cuándo se publicó, porque si se publicó hace unos días, es posible que ya no sea correcto. Y finalmente, hay algo con información, con la práctica de requerir. Uno tiene que ver cuáles son los recursos originales para poder checar. Tiene que ver las citaciones o notificación, la cita. Eso es todo lo que tengo, pero si tienen preguntas, yo siempre estoy aquí en la biblioteca, o si hay noticias que usted no sabe y quiere ver si son de veras, siempre estamos aquí, siempre pueden venir. Gracias. Muchas gracias. Yo sé que personalmente podría escucharlo una y otra vez porque había tantas buenas partes de información y también tenemos esa información en el papel allá atrás. También está aquí Jerry Roberts. Es un periodista que ha ganado muchos premios y tiene un noticiero y ha cubierto política a todos los niveles y antes era el editor del Chronicle de San Francisco y también era editor y para diferentes páginas. En 1998 ellos casi ganaron el Pulitzer por un artículo sobre el uso de las agujas sanamente. Jerry Roberts fue el editor y jefe del News Press durante un tiempo cuando ganaron muchos premios de periodismo. Jerry Roberts escribió una biografía de la senadora Dianne Feinstein en 1994. Muchas gracias por estar con nosotros. Hola a todos, gusto de verlos. Gusto de ver amigos, a dos alcaldes. Y Nick Welsh, la mera definición de noticias farsantes. Primero, la presentación de Lisa fue muy buena y es posible que me tenga que sentar porque habló sobre muchas de las cosas y la mía no fue muy diferente a la de ella. Entre las cosas que me dio gusto escuchar fue cuando habló sobre Copius, porque en el 500 antes de Cristo, porque yo cubrí esa historia.
Voy a hablar bastante rápido sobre el problema de las noticias farsantes y qué es lo que podemos hacer sobre ello. Yo comencé con esta cita de Timothy Snyder, porque esto habla específicamente sobre el punto. Abandonar la información es abandonar la libertad. Si nada es cierto, entonces nadie puede criticar el poder, porque no hay ninguna base para hacerlo. Y si nada es verdadero, entonces todo es un espectáculo. Entonces, tener hechos alternativos, como dijo la persona que habla para el presidente. Cuando hablamos sobre las noticias farsantes, hablamos sobre cómo sabemos cuáles son los hechos correctos. Básicamente, nadie había escuchado el término de noticias farsantes antes y ahora parece ser que está en todas las conversaciones políticas en todos los países. Y el Papa Francis dijo en esta página, esta salió en politico.com, él dijo que los orígenes de las noticias farsantes comenzaron en Génesis, cuando la serpiente le mintió a Eva sobre la manzana. Esa fue la primera noticia farsante. Y pudimos encontrar en la Biblia. Entonces, mi agenda es básicamente igual que la de Lisa, el 1 y 1 y 2. Ok, muy bien. Bueno, de todas maneras, voy a hablar sobre las noticias farsantes, cómo se usa y voy a hablar sobre cómo combatirlas. Como ustedes saben, noticias farsantes fue la palabra del año de Collins, del diccionario de Collins. Dijeron que es algo falso, muchas veces sensacional, que trata de ser noticia. Y aunque yo pienso que es una definición bastante simple, yo pienso que ha perdido en realidad su significado. Es como un insulto político entonces los están usando, lo estoy tratando de usar como observador político. Estas son las cosas que nosotros vemos las noticias farsantes. Primero, comercialmente, contenido comercialmente que es sensacionalista, que lo empezaron unos jóvenes que empezaron 140 páginas de internet que querían compartir mucho, no porque les importara influenciar las elecciones, sino porque mientras más gente veía las noticias, más ellos podían vender más anuncios. Ellos fueron los que dijeron que el Papa apoyó a Trump y ellos son los que dijeron que Hillary estaba haciendo cosas ilegales en un lugar de pizza. Pero de 70 historias en Facebook, 19 comenzaron con estos niños de Macedonia. Como sabemos, también hay noticias farsantes que fueron patrocinadas por el gobierno en Rusia. Lo que hicieron ellos, hicieron páginas de internet que parecían ser americanos, pero trataban de influenciar las elecciones, creando juntas, rallies
Y entonces estaban confirmando las opiniones que ya las personas tenían. 13 de estas personas han sido arrestadas por el investigador Mueller. Entonces, este fue un ataque de un Estado internacional. Hay un libro que se llama Ruleta Rusia y se trata sobre ese ataque. Y es difícil seguir toda la noticia, pero en este libro sale toda la información de una manera que es muy lógica y yo lo recomiendo mucho. También habla un poquito más sobre por qué la administración de Obama no hizo más para prevenir esto. Pero como siempre hay bastante política detrás de esto. Pero esa también es la definición de noticias farsantes. Claro, en Facebook y otros medios sociales se comparten muchas noticias y muchas de estas cosas se comparten. Y Lisa mencionó el Daily Stormer y es bueno porque yo también lo iba a mencionar. Pero el presidente yo pienso que se merece su propia categoría de noticias farsantes, propaganda, mentiras y desinformación o información errónea. Y yo pienso que lo más cínico es que él mismo utiliza el término de noticias farsantes para atacar cualquier tipo de reportaje que es crítico sobre él. La persona que checa los hechos en el Washington Post, empezando el 3 de marzo, contó 2.536 mentiras o cosas que ha dicho de desinformación. Entonces, él está diciendo cosas que no son de veras y está atacando las cosas que sí son de veras. Y al mismo tiempo está devaluando el punto, está devaluando la verdad y confundiendo a la gente sobre qué es y qué no es verdadero. Entonces es un abuso de poder. Las noticias farsantes también se usan como un ataque de un partido político hacia el otro. Cualquiera del lado izquierdo que escucha algo en Fox dice que nada es de veras. Igual, alguien que está del partido derecho, del partido republicano, si ve algo en MSNBC, piensa que es una noticia farsante. Y recientemente los políticos han hecho páginas que parecen ser verdaderas, pero en realidad no son. Uno se llama el Monitor de Arizona. Es esta mujer que está corriendo para la legislación en Arizona. Y es pura propaganda, pero lo hacen como si fuera un periódico. Devin Núñez, el representante de Fresno, que ha estado muy activo en apoyar al presidente contra la investigación de Rusia, también se le llama el republicano de California. Y parece ser él parece tener una página de periodismo, pero que no lo es. Y también hay páginas de chistes como el Onion que parecen que no son reales, pero hay veces son más y más cerca de la realidad. También hay veces los periodistas sí tienen errores, sí hacen errores. O hay veces demuestran sus propias opiniones.
Y hay veces eso pasa con miembros de la administración. Entonces, yo no quiero decir que las noticias de a de veras mayores no son parte de la culpa, sino que sí, también tienen parte de culpabilidad. Pero sabiendo todo eso, siempre preguntó Lenin sobre qué es lo que se tiene que hacer. Lenin fue el primero que llamó a los reporteros como los enemigos de la gente, del pueblo, eh, que es algo que nos llama el presidente también, o mugre. What the underlying problem is. There's a 1985 book called Amusing Ourselves to Death. Hubo un libro de 1925 que se llamaba Divirtiéndonos a nosotros hasta la muerte. Y fue escrito de cuando empezamos a utilizar la televisión y las personas empezaron a ver no solamente noticias, sino también emoción detrás de las noticias. Orwell le daba miedo de que la información nos la iban a esconder. Huxley le tenía miedo a que la verdad se iba a perder en irrelevancia. Orwell tenía miedo a que fuéramos una cultura cautiva y Huxley le da miedo que seamos una cultura trivial. Dicen que todos los días en la Casa Blanca es como un show diferente y que ellos quieren ser como villanos, como un día un episodio lleno de villanos en donde ellos en la Casa Blanca tienen que ganar el día. Entonces nos hemos convertido en una sociedad en donde la Casa Blanca y todos parece ser un puro show. Entonces es un problema grande y no hay una sola solución. Lo que se puede hacer es suscribirse a un buen periódico. El Récord de Lompoc tuvo una editorial y dijeron que una cosa es seria sobre las noticias farsantes y eso es que enseñan mucho, que subrayan el trabajo de los periódicos verdaderos, porque siempre checamos los hechos una y otra vez. Pero ahora es todavía más importante desde que ha surgido las noticias farsantes. Lo único que podemos hacer nosotros es seguir haciendo nuestro trabajo. Y si ven lo que están haciendo el New York Times y el Washington Post y el Wall Street Journal, desde que entró este presidente Donald Trump, ellos han tenido, lo han hecho responsable. Y yo sé que sus números de suscripciones han subido y su audiencia también en el Internet ha subido. Antes decían que el periódico es la mejor versión de la verdad. Y yo pienso que si los ciudadanos pueden promover o seguir apoyando eso, va a ser mejor para nosotros. También Lisa mencionó páginas en donde uno puede checar los hechos a ver si en realidad fueron correctos. Entonces, Lisa mencionó una lista y si escuchan algo que suena demasiado bueno, es posible que no lo sea. Y esta es otra cosa, yo tengo una pieza que escribí en Newsmakers
sobre SB 947, que es legislación que presentó la senadora Hannah-Beth Jackson, que ordenaría que los superintendientes de las escuelas tengan juntas con gentes para crear currículum para las escuelas públicas, para enseñarles a los niños desde chiquitos cómo saber cuáles son la información correcta. Pueden checar mi artículo. Yo hice una entrevista con ella y yo pienso que es algo que nosotros todos tenemos que apoyar. Ya no enseñamos clases de cívicas. Y estaba leyendo recientemente que solamente 1 de 4 personas pueden nombrar los 3 ramas del gobierno. Solamente una de las personas de cada, me parece 6, puede mencionar el primer artículo de el primer derecho de los 10 derechos americanos. Dean McKay, el editor del New York Times, lo entrevistaron sobre esto y dijo: nos la pasamos toda la vida asumiendo que la gente pensaba que somos gentes decentes y yo pienso que estamos equivocados. Yo pienso que la gente piensa que los periodistas solamente son más actores políticos. Entonces, muchas veces usted puede ver que un artículo tiene 21 diferentes personas que entrevistó. Hay una organización que se llama Veritas que trata de conseguir a que los periodistas digan ciertas cosas. Y ellos pusieron a alguien para tratar de que la persona dijera, para que los periodistas dijeran que Roy Moore, un candidato, abusó a esta persona sexualmente. Y encontraron a la persona y checaron los hechos. Pero yo pienso que es nuestra responsabilidad de checar la información. Como Lisa lo mencionó, hay muchas diferentes maneras de checar que la información es correcta. Annenberg enseña videos sobre cómo se puede hacer esto. Pero son algunas de las cosas que se pueden hacer y siempre puedo expandir con más información. Gracias. Muchas gracias por la información, por el entretenimiento con algo que es serio y también profundo. Nuestra siguiente presentación es de Margaret Cooley. En Santa María tuvieron un foro sobre las noticias farsantes y escucharon su presentación y les dio tanta emoción ver ese foro y su presentación, y por eso ella está aquí con nosotros. Ella ha trabajado en el periodismo por 40 años, incluyendo producción, diseño, reportaje. Se graduó de Cal State Fresno, en donde recibió el premio por servicio, y trabajó en el Fresno Beer, en el Tribune de San Luis Obispo y en Visalia también. Y quería interrumpir para decirle a Jerry, gracias por darnos más confianza en nuestros medios. Muchas gracias y quiero agradecerles a todos por estar aquí para hablar sobre algo que es un tema tan importante,
y para agradecer a la Liga de Mujeres Votantes por invitarme desde del norte del condado. Estoy bien aquí, gracias. Lo que llamamos a noticias farsantes ha estado aquí como término desde el 2016, pero por muchos años más, como el radio y cuando se empezó la tele, lo que tenemos es nueva tecnología y nuevo acceso a ello. Entonces, las noticias farsantes puede llegarle a ciertas personas en grupos tan pequeños como de 25 y reconocer las gentes de las personas. También tenemos una sociedad que no toma tiempo para educarse, a una generación que nada más escucha poquito y a una generación que no tiene tiempo para ver a diferentes recursos y no sabe la diferencia entre qué es entretenimiento y qué es información. También nadie está invirtiendo en las noticias. Las noticias le ayudan a las gentes a saber qué es lo que está pasando alrededor de ellos y son responsables hacia los lectores. Yo pienso que la gente quiere aprender cosas y si uno no tiene información que vale la pena, uno va a leer lo que está ahí. Yo recuerdo cuando cuando teníamos computadoras, cuando comenzaron las computadoras en 1984. Desde entonces, en 30 años, las cartas al editor han cambiado y ya nada más son comentarios en Facebook. Y como puede aparecer todos los comentarios, es lo único que hay. Las fotos que antes tenían un estándar específico, ahora ya no son ciertos. El Internet ha deshecho de los modelos de negocio que antes apoyaban el periodismo. Pero ¿cómo se puede parar esta inundación? No pienso que sea posible porque hay mucha más tecnología. Porque hace 10 años los medios sociales ni siquiera eran parte del idioma. Pero tenemos que recordar que hay tecnología nueva y la gente sigue aprendiendo qué es lo real y qué no. Y parece ser que a veces la gente se siente sin esperanzas, pero no es la primera vez que pasa. Se ha resuelto antes y se resolverá otra vez. Yo veo las noticias como algo de muchas facetas. Normalmente Donald Trump, cuando habla sobre las noticias farsantes, habla sobre ciertas noticias. Una tercera parte de la gente que escucha noticias confía menos en las noticias. Mucha gente que ha visto noticias farsantes dicen que le confían menos a las noticias ahora. Había una doctrina de justicia y que decía que los dos lados de cualquier cosa se tienen que presentar. Pero después el FCC se deshizo de esa regla. Después de eso comenzaron los shows políticos en la tele y ahora ya no se tiene que dar los dos puntos de vista y ya no los tenemos que escuchar. Y después empezó el Internet y ya tenemos una audiencia que no está acostumbrada a oír los dos lados de algo. Y también las noticias se están deshaciendo porque es mucho más barato hacer algo en el Internet. Ya la gente ya no se le puede pagar a la gente por hacer una noticia que se tarda toda una semana. Entonces se está deshaciendo. Lo que son las buenas noticias se pagan. Las noticias ahora se le pagan muy poquito porque se hacen muy rápido. Esto ha comenzado desde hace mucho tiempo, pero esto es peor y peor cada vez, desde que hay menos dinero en el periodismo
y las gentes están nada más compartiendo cosas en Facebook y están recibiendo las cosas que quieren a través del algoritmo, aunque Mark Zuckerberg dijo que lo va a arreglar. Pero la tecnología no necesariamente es lo que se tiene que culpar, sino que también la gente también ha podido aprender más y necesitamos más páginas como Snopes.com y la gente tiene que ser científica y escéptica. Y la gente se tiene que suscribir a lugares que sí, en los que sí confían. Lean todo el artículo, chequen otra vez en Google, lean todo antes de compartirlo. Hay, hay páginas de internet como missinfocom.com, pero no solamente se puede compartir, corregir a la gente, sino se tiene que apoyar el periodismo correcto. La gente muchas veces solamente se siente de una manera. Cuando la gente responde solamente con las emociones, es que no está leyendo bien, no está leyendo para aprender. Pero mi respuesta sobre a quién se le puede confiar es que uno diga que son sus periódicos locales, que uno puede leer, tomar decisiones educadas y nosotros cuando tenemos un error, si nos llaman, nosotros podemos buscar más información o cambiarlo. Pero lo más importante es que usen la cabeza, lean todo, no compartan sin saber que es verdadero lo que está compartiendo. Chequen la dirección del internet y para asegurarse de que es correcta. Páginas que terminan en .com son verdaderos, pero cualquier cosa que termina en .co normalmente no es verdadero. Lean sobre la información, sobre la organización. Busquen las imágenes al revés. Si buscan la imagen, si la imagen sale en temas más del que apareció, quiere decir que a lo mejor en realidad no es verdad esa imagen que salió en lo que dice que salió. Mañana siempre vamos a tratar de hacer un poquito más. Yo como alguien que consume noticias siempre voy a estar aprendiendo más. Una cosa que se puede hacer, además de ser incrédulo y no pasar información que no es correcta, es ser bondadosa con gente con la que uno no está de acuerdo, porque es muy fácil convertirse en un país dividido. Y mientras se hace un país dividido, va a ser un país más débil. Y este es el resultado de la información errónea. Gracias. Entonces, en los 20 años que he hecho de investigación, yo diría que ha sido muy difícil, cuesta para arriba, porque la gente sabe o debería de saber qué es lo que es razonable cuando ven información que encuentran en el internet. Entonces, si las gentes creen esas noticias, es su culpa por ser medio tontitos. Entonces, yo siempre pienso que no estoy segura de que es el mejor argumento, de que la gente que tiene que leerlo es el único responsable. Pero pienso que ahora, con las noticias farsantes, las personas saben
más que qué tan importante es tener que evaluar estas noticias, porque ahora sabemos que tienen consecuencias y pueden afectar nuestra democracia. Entonces, eso yo pienso que es bueno. Pero yo pienso que algo importante de que ha salido esto al nivel nacional es que hay muchos más recursos para resolver el problema de las noticias farsantes. Como salió lo de las noticias farsantes, se ha pedido otra vez unas, literatura de los diferentes medios y ha habido diferentes, se ha permitido que el dinero de diferentes fundaciones empiecen a utilizar algunas de las mejores mentes para resolver este problema de noticias farsantes. Entonces, no sé si saben cómo funciona la academia, pero muchas veces nosotros estamos en nuestro propio departamento y nosotros hablamos con colegas de nuestros mismos departamentos y es muy raro que nosotros hablemos con personas fuera de nuestro departamento o de nuestra disciplina sobre diferentes opiniones. Pero en el caso de noticias farsantes, están trabajando juntos periodistas, gentes que estudia la política pública, psicólogos, gentes que estudian computación y todos empiezan a hablar juntos sobre soluciones a las noticias farsantes. Y esa colaboración siempre es buena. También creo que la controversia sobre las noticias farsantes han causado que los grupos de abogación política ha causado que trabajen mucho más o mucho más duro para pelear sobre estas noticias farsantes. Por ejemplo, he visto equipos en donde hay juegos que se han hecho para que la gente pueda discernir noticias farsantes, para poder ver cuáles son las noticias farsantes. Especialmente es importante cuando les tratamos de enseñar a los niños cómo saber que es algo que no es cierto. También he visto que los científicos sociales, igual que los científicos de computación, están haciendo programas en donde proveen más información diciendo estos son los recursos de este artículo o esta es una manera de evaluar este artículo. Y yo pienso que los algoritmos para detectar las noticias farsantes están mejorando. Y me da gusto que los científicos sociales y científicos de computación están trabajando juntos para hacer algoritmos más sofisticados para que tengan más peso los recursos que las personas normalmente confían. Entonces, también queremos incorporar las razones y vías del público. Y yo pienso que todo esto junto ha incrementado qué tanto sabe la gente sobre estas noticias farsantes. PolitiFact y otros grupos finalmente están recibiendo la información que se merecen. Una de las que yo busco, uno de los recursos que yo uso es Google News, las noticias de Google, y del lado derecho siempre están historias sobre
qué es real y qué no es. Y no sé si eso hubiera estado antes, si no hubiera sido estas noticias farsantes parte de la conversación nacional. Algo que yo nunca pensé que sería importante, algo que no sabía que iba a pasar, es que ahora a lo mejor los medios sociales es posible que abran sus datos, que le den acceso a las organizaciones académicas para ver cómo se crean estos problemas. Y esto puede ser posible, ah, aunque haya pasado lo de Cambridge. Y Facebook ha hablado con las organizaciones académicas para decir, es posible que los necesitemos. Nosotros siempre hemos dicho que podemos ayudar, pero ellos no han querido. Pero esto me da gusto. Pero la pregunta sigue siendo, así es que la gente puede cambiar y no necesariamente creer lo que quieren creer. Nosotros sabemos que el bias, la confirmación de las opiniones de uno, es algo muy común. Siempre van a creer información que confirma lo que ya piensan. Es más probable que alguien crea algo que está de acuerdo con lo que ellos creían desde antes. Y hay veces, aunque información sea corregida, de todas maneras lo crean. O sea, si a alguien le dice algo que no es cierto, aunque sepan luego que no fue cierto, de todas maneras lo crean. Es mucho más difícil deshacerse de esa información. Y hacer esas correcciones es muy difícil. Muchas veces no es posible arreglar o corregir la información que ha sido diseminada. Y también sabemos que los medios sociales son son presentados a grupos que piensan lo mismo. Muchas veces se pasan de un amigo a un amigo a otro amigo. Y la verdad, las noticias farsantes son una receta fatal, porque uno lee las noticias y luego está de acuerdo y es imposible cambiar de punto de vista. Y luego si lo han leído por diferentes amigos, si este artículo ha sido compartido por diferentes amigos, especialmente amigos que uno conoce o que a quien le confía, entonces esta persona va a creer esa información. Es difícil es difícil combatir este problema, pero yo también estoy preocupada por ello, pero espero que tengan algo de noticias buenas con las que se puedan quedar. Gracias. ¿Quién creería que hay noticias buenas sobre las noticias farsantes? Pero fue información que nos da aliento. Tenemos muchas preguntas y si todavía tenemos tiempo, es posible que tomemos preguntas en voz alta. Tenemos micrófonos aquí, pero vamos a empezar con estas que tenemos por escrito. ¿Cómo los periodistas separan las noticias farsantes de las noticias de a veras, especialmente dado la construcción de tiempo? ¿Y cómo ustedes podrían diseminar el pensamiento crítico? Yo puedo empezar con la primera pregunta y a lo mejor después Jerry puede hablar sobre la segunda. Cuando tenemos que
que llegar a los límites de tiempo. Yo pienso que es crítico desde un punto de literación. Hay noticias inmediatas que están sucediendo y uno tiene que recibir información de la policía, de las gentes que primero responden a una escena y tienen que ver ustedes con todos sus sentidos qué es lo que está sucediendo y ver qué está, tienen que estar seguros de qué es lo que está pasando. Una historia más que se llama Enterprise, o sea, una historia que toma más tiempo, tiene que identificar un problema y poner muchos recursos a encontrar los hechos y a encontrar una explicación de por qué este problema es lo que es y encontrar diferentes perspectivas de por qué es lo que de por qué esto está sucediendo. Este tipo de noticia es diferente a la noticia que está noticia inmediata. Entonces, si puede repetir la pregunta. ¿Cómo los periodistas separan las noticias farsantes de las noticias de veras? Las noticias farsantes son hechas para, um, para generar más dinero o para promover cierta agenda. O nosotros lo que hacemos, las noticias de veras, son hechas y basadas en los hechos. Desde un punto editorial, nosotros checamos los hechos, hablamos con los reporteros y creemos en los recursos que ellos utilizaron. Y las noticias farsantes son una avenida diferente. Un par de cosas. Es difícil recordarlo, pero yo cuando empecé en este negocio en los 70s y hasta 2000 y los problemas económicos, había tantos problemas de edición. Uno hablaba con su editor y después regresaba y hablaba con ellos otra vez. Ellos leían la historia, la editaban y lo mandaban al escritorio de noticias y el editor de noticias lo leía y decía si sí o si no lo iban a imprimir y después lo mandan a otro editor que también escribe lo que es el título y lo lee de nuevo y después alguien más lo checa. Entonces había mucha protección incluida en el proceso. Entonces así nosotros sabíamos que era serio, que era cierto. Entonces, a lo mejor preguntábamos qué es lo que faltaba. Pero desde que ha existido la presión financiera para los periódicos, muchos de sus niveles han desaparecido. Pero yo recuerdo que cuando salió el Internet, hay veces teníamos mucho cuidado en lo que íbamos a imprimir, pero lo que salía en el Internet lo poníamos ahí luego. Y el problema es que salen las cosas tan rápido que la urgencia ahora es financieramente pone mucha presión y ahora es más importante que lo importante de una noticia. Hablaron no hay editores para medios sociales. Eso es algo que salió de una plática de TED Talk. ¿Cómo se difundiría el pensamiento crítico
o cómo se aprendería a leer los medios. Yo diría que es algo que los bibliotecarios y especialistas de los medios es lo que están haciendo. Y yo diría que esos profesionales estén en las escuelas y que tengan dinero para ellas, esas posiciones, porque para eso están ahí. Yo también agregaría que antes de que esto fue un problema nacional, no es que no fuera importante, sino que es importante pensar en esto sobre un nivel nacional, porque los esfuerzos que hemos tenido a presentar información a los niños sobre cómo leer a los medios. El problema es que no hay un currículo nacional. Entonces estos currículos están hechos en cada distrito, que es diferente de otros países. Entonces, yo pienso que desde un nivel nacional, las maestras o maestros pueden compartir más información y tener un currículum a través de la nación. Y aunque están sucediendo, yo pienso que sería mejor tenerlos a un nivel nacional. Good newspapers continue to struggle financially and cut staff to the bone, Ah, or they are purchased by moguls las like los Rupert Murdoch. How does periódicos this affect good news and accurate siguen news? cortando reporteros y muchas personas. Availability of accurate news. O What can be los done dueños to counter son this? gente, son moguls grandes, como es Rupert Murdoch. ¿Cómo se puede resolver esto? Yo pienso que una de las cosas que se puede hacer para resolverlo es que nuestra sociedad empiece a invertir en el periodismo desde el punto de vista de la lectura y desde el punto de vista de los anuncios, porque necesitamos tener un tipo de reportaje que enseña las cosas transparentemente y ayuda a nuestra democracia. También es importante poderse conectar con los medios de noticias y saber cómo funcionan y cómo hacer que funcionen para ustedes. Encontrar noticias que valen la pena y decirles que las historias que están haciendo valen la pena y valen la pena invertir recursos en ellos. Yo pienso que han habido cambios desde que llegó el Internet y yo pienso que nos permite sacar información e historias rápido, pero después podemos agregar más y más y más. Entonces, si sale una noticia inmediata, es posible que solamente haya 6 pulgadas de información, pero durante el día se le puede poner más y más y más, y al día siguiente, si tienen una versión impresa, se puede poner una historia mucho más completa. Yo también pienso que es un problema económico, porque el modelo de los periódicos se rompió, porque ellos vendían básicamente un grupo de lectores. Pero ahora las personas pueden buscar. Google y Facebook controlan 75% de los anuncios globalmente. Entonces, si están tratando de si está tratando de vender anuncios, es mucho más difícil en comparación de Google y Facebook. Pero el New York Times, por ejemplo, ahora es una suscripción. Las personas pagan una suscripción por el contenido y de todas maneras siguen sin
am, ganar remains mucho a dinero. huge percentage of their revenue. Y el periódico You have the del domingo nonprofit model. sigue If you look down in siendo San Diego, uno I think it's que called the San es Diego uno de los Reader or mayores you know, where they've maneras gotten de some recaudar initial dinero. donations and También people contribute to it está el and modelo keep sin going, and then lucro, you kind of have the como rich el person periódico de model, San which has been Diego. so Y successful in después our city. está el, But, está you know, this rich guy whose day job is también curing cancer just la, bought the el Los modelo Angeles de Times, tener a alguien and a lot of rico people are que looking es at el that to dueño see how de it las works. noticias. But the problem is Como for hay una online persona news, which is where the rica world is que going, su trabajo es curar cáncer, what pero is the ellos business model? How compraron are you going to generate el enough money Los Angeles Times. to pay for reporting, which is expensive? Y lo It's que queremos expensive saber to pay for someone es to go out and cómo look at se something, puede particularly when they may do it pagarle for a 2 weeks alguien and come back and ah, say, you know what, the story's not there, por algo which is the right thing to do, que but it's ah, not something es that's, caro. you know, a lot of people Por are ejemplo, going to belong to the investment. So alguien puede ir, it's, you know, buscar una finding a historia por dos business model semanas y that regresar y works, decir, and I no, think no that's funciona the esta historia. Entonces $24 es billion difícil question that everybody's struggling pagarle a alguien por esto The next question y is, saber cómo se va a resolucionar. there is a course at Santa Barbara City College, Hay Information un Literacy curso Library en el 101, City that College teaches de Santa techniques for Bárbara verifying que reliable sources enseña of técnicas sobre information. cómo aprender Would you recommend a course like this to the community, and are there other ways to educate the a ver, community a who are concerned with evaluar las misinformation? noticias. ¿Ustedes recomendarían este Sure, curso yeah, I para can la take this one. comunidad? Those are an excellent Sí, idea. esa es una Our excelente idea. library also, Nuestra biblioteca también had a very similar free course tuvo that you un could attend. curso similar, And it's our gratuito, mission to make y sure es that nuestra information misión literacy asegurarse de que spread throughout as far as we can go. la, litera- So la the best way is to honestly just literatura, continually be la looking educación for de new literatura ways to inform yourself sea about where you can ah, learn these sorts of expandida. literacies, and the library is a great place to go, whether Pero that's la here, biblioteca, City ya sea College, esta, and en City universities College, en always las have excellent programs universidades, like that. siempre tienen muy buenos programas para eso. Because I was the bearer of good news Y yo, earlier, I'll be a como little bit of a bearer di of bad buenas news now. noticias antes, ahora Only voy a just to dar un mention poquito de that, malas one of the studies noticias. that I've done Pero pertaining to uno de this los estudios topic, que he hecho sobre we esto found what we called es optimistic que bias in people's hay un perceptions of their own bias ability to properly evaluate information. optimístico So when we ask people, que quiere you know, how de la likely is it that gente, you de que la might gente be the piensa victim que of some ellos misinformation online? no, Not me. no, I don't know nunca, about you. nunca o no leen información And errónea. so I think Entonces that, ellos you se know, the other part of the sienten battle is que getting people to understand the nunca value of these van programs and getting people to agarrar participate in información these programs. incorrecta. Because we all think that we're, Entonces, you know, para conseguir que la better than average, the label gente will be gone effect, ah, right? We're all better than average information evaluators, then we probably won't take advantage of those programs. tenemos que esperar que la gente To verify what she's saying, trate at de the estos workshop programas that the para library put on, poder there were only tomar 2 of us ventaja. attending. Pero solamente What a hubieron shame. 2 What a personas en el shame, programa because they produced, que they dio had Lisa. available 6 flyers, different flyers with information like the Pero one we're ellos handing out today. tuvieron So, muchos diferentes folletos de información. okay. Well, at least you got a lot Y of solamente flyers. 2 personas fueron. Bueno, lo bueno es que consiguió muchos folletos, ¿verdad? Bueno, yo tuve mucha información, pero la estoy compartiendo hoy. Y yo noté que todos ustedes estaban tomando notas de las otras personas que estaban hablando. How much does media consolidation, mergers, the failure to enforce the Sherman Antitrust Act have to do with fake news? ¿Qué So someone tanta may inform us culpa what the Sherman sobre las Antitrust noticias Act is farsantes before you answer the question? tiene que ver que se deshizo el acto Sherman? I was just going to talk about Yo iba a Sinclair decir Broadcasting, which que many Sinclair people have read about. Broadcasting, ustedes seguramente leyeron sobre eso, fue la consolidación de muchas televisoras en el país. Ha estado dictando el contenido a las estaciones locales. Entonces han leído artículos en el aire
todos apoyando a Donald Trump. Pero hay buenas compañías de periódicos que siguen estando aquí, de periódicos. Y hay muchos buenos periódicos que no seguirían existiendo si no fuera por apoyo de corporaciones. Entonces depende en cada caso. Yo no pienso que la conglomeración de los dueños ha cambiado el aspecto de las noticias locales y lo que estamos haciendo. Lo más importante para ellos es permitir que la autonomía de las noticias locales. Y yo pienso que por eso seguimos siendo exitosos. Y hay una historia sobre el Denver Post en Colorado que antes era muy robusto y ahora lo compró un banco, un servicio financiero, y estaban cortando y cortando y cortando a agentes, a personas. Y el editorial tomó una sección y atacó a los dueños del periódico y le pidió a las personas de la comunidad que compraran el periódico y dijo cuál es el servicio público que están dando. Y sí ha habido algo de respuesta, pero eso es lo que ha sido la conclusión. Tenemos 4 tarjetas que son básicamente lo mismo y la gente está pidiendo páginas de internet que se pueden utilizar. Si pueden decir algunas más, o periódicos que no tienen un ángulo en particular. Yo nada más tengo la lista que compartí y no tengo mucho más sobre ello. Yo leo mucho. Yo diría que tengo como 120, 125 diferentes periódicos grabados y los veo todos los días. Pero yo leo el Weekly Standard, el National Review, yo leo Breitbart, veo Drudge, pero también del otro lado. Tengo obviamente mucho tiempo que perder, pero no toda la gente puede convencerse de que eso es lo que deberían de estar haciendo. Pero yo pienso que es importante leer en el diferente espectro político. Y yo también diría que es importante salir de esas burbujas de filtro. Y voy a mencionar otra vez lo que mencioné antes, que fueron Snopes, PolitiFact.com y factcheck.com. Sí, y misinfocom también .com. ¿Qué nivel, qué influencia tienen las instituciones religiosas? ¿Impacto sobre qué? ¿O influencia sobre qué? En opiniones. Bastante grande, yo diría. Bastante grande. El impacto es grande. Yo quería preguntarle a Miriam, cuando habla sobre un estándar nacional, sobre lectura o literatura nacional, es posible que en ciertos estados crean que algunas noticias son farsantes, mientras que en otras no, como en algunos lugares en donde hay líderes evangélicos
en las mesas directivas de las escuelas. Complete control over whether they will have such media literacy efforts or not, and the shape that they take, I think might exacerbate Yo these kinds pienso of problems. Whereas if que you had kind of a national estos curriculum that we all problemas could serían agree on, people from exacerbados different regions, different precisamente por perspectives, eso, different religious a backgrounds, comparación different que social si backgrounds, fuera that maybe that unos helps solve estándares the problem. nacionales, entonces por lo menos no se I might pararían tanto en esos ask if any of problemas the other regionales o panelists locales. have questions for any of the other ¿Pero panelists alguien at más this point. tiene preguntas en el panel para otro panelista? Okay, is there anyone Ok. from the audience that ¿Alguien has a más tiene question? una pregunta? Yes, I was just looking for some suggestions for what Sí, yo one might quería read every saber, day. I subscribe to ¿qué the leer LA todos los Times días? and read it Yo every me day suscribo faithfully. al And I LA look at Times CNN y to veo suggest some CNN. other ¿Pueden sources that are sugerir readily available otras, and one can read, not simply look otros up on the recursos que internet. uno puede leer en el You Internet? know, if you're interested in political news, Sí, en las there's a site noticias called Real Clear políticas Politics, también which is an existe aggregation Real site, Clear but it Politics, collects more analysis and commentary, pero but some breaking news as well from a variety of perspectives. y ellos coleccionan una variedad de información, agregan a diferentes historias. Por ejemplo, puede encontrar una que dice Trump es muy malo para la política internacional y otro que dice Trump es mejor que Obama para la política internacional. Y es una buena manera de leer por la superficie diferentes opiniones. De ahí en fuera, yo pienso que el New York Times es un muy buen periódico. Yo leo mucho de ahí y agarro mucho de las noticias de ese periódico. Y obviamente las opiniones son muy liberales, pero yo pienso que en términos de noticias, yo pienso que muy buenas. I'll just jump in. I mentioned when I spoke that one of the sources I look at is Google News, and I'm not Yo endorsing mencioné Google que News veo or las saying it's noticias a de fantastic Google, place to go, but what it ni is pienso these que sea aggregation un lugar sites muy that bueno, it picks pero stories from lo a que sí variety es of un different, agregador. news Entonces sources. And ahí so puede you uno can- encontrar exactly diferentes what recursos Jerry de was just saying in noticias. terms of you can have stories Entonces, that que es come from exactamente lo que decía one side of Jerry, the que political uno divide, puede next ver stories algo come from de the other un side, lado and so you político can sort of y pick and algo choose. de And at least del otro be lado exposed to político. headlines Y por from lo a different menos perspective. Sometimes it's actually very ver los interesting to títulos see de how they're sort noticias of de framing diferentes just in the headline alone the difference lados de of Trump and foreign partidos policy. políticos, como de Trump y la política internacional. May I introduce myself? Me quiero This is presentar. enriching to me. Esto I was me ayuda mucho a the mí. newscaster Yo for the Australian Broadcasting Commission for a antes, 4-year contract por for Southeast Asia. 4 años, So fui la when corresponsal de you Australia talk about de this, noticias it reminds me y of esto my me job, recuerda what a to mí do. de mi trabajo. We have Reuters and Nosotros teníamos Reuters y That was el periódico the news that asociado. came to us. Esas eran las We noticias que also teníamos are connected nosotros. with Voice of America. También estamos conectados con Voice And of this America. interests me because Y esto me interesó porque we were under pressure. I was the only woman in my nosotros trabajamos con mucha presión. Yo era la única mujer en mi estado, Philippines and en Indonesia, en las Filipinas the y news. Indonesia, que And daba we las received the noticias. news Y from nos llegaban las Associated noticias Press and de Reuters. Associated Also, Press y we Reuters. are connected with Y también Voice of America. estábamos conectados We con have Voice of to be America. very, very Y careful. teníamos que I tener mucho understand cuidado. what happened is that the news in the Australian Broadcasting Commission was more Lo que yo controlled. entendí It's es controlling. que However, we do estaban have controlándonos news mucho, outside pero us. sabemos que había noticias además de, de lo que dábamos When nosotros. I came Y lo to que sucedió Indonesia es que and cuando fui a Malaysia, Indonesia y just a to find Malasia out what happened to the news para that saber we broadcast. qué es lo que le pasaron a las noticias que I nosotros have 9 mandábamos, million audience.
Tengo una Thank you audiencia de for your 9 millones. information. This is the time for questions for our panelists. Thank you very much. Muchas gracias. Este es el momento de las preguntas. Nada más quería decirles que tenemos algo en común. So it seems like Parece ser que as quickly as we try to identify sources of um, fake news, Jerry, your list was fantastic. igual I de think rápido que technology is tratamos starting to show de us some new ones. So a online the other identificar day, I a saw a video. las It was noticias produced by the farsantes. highly Ahí acclaimed siempre film va a haber director nuevas. Jordan Peele, Yo which is vi the movie Get algo Out, that I was too afraid to go del see that director today. Jordan Peele, He took Obama que hizo la película and Get took a Out, speech, and there's some y applications tomó now that you can a Obama y un basically take all discurso, the words that he y said ahora and then hay write una a script that you aplicación want en him donde to puede say, tomar and then he las said it. So it starts out, and palabras you see que Obama, and he's saying these él pretty crazy, hizo, outrageous things about y Trump usted and puede such, escribir lo que including quiera saying, I y would never say después these things, grabar and then the screen splits and you see Jordan y Peele después grabar actually doing Obama's voice. You las, can kind of tell la 'cause it's not voz de exactly Obama Obama's voice. But the diciendo point las is cosas that que there's uno an quiere. application now, and I guess Pero el film people punto use es que this to ahora la maybe gente lo está make some utilizando corrections when para they're making hacer film, when correcciones, the cuando voice están and the words haciendo don't match up películas, exactly. cuando So this is going to be no a se ven whole new thing where correctamente. we see videos with public officials who seem to be Entonces, saying something, ahora and van a maybe ver it's kind of videos not what they con normally would say. personas And then we're públicas going to que have to go parecen through this decir whole algo argument cuando and en vetting realidad about, no well, did he dijeron really eso. say that? Y ahora Joey, vamos you a have tener a que estar So the question? peleando question sobre is, what ello. do you think about that? Entonces, la pregunta es, ¿qué es lo que creen de esto? We're doomed. I Sí, don't- yo estoy segura que estamos perdidos. No, it's true. I mean, you know, No, o sea, es just, cierto. reading a lot of stuff He estado in preparation for leyendo this, one of en the headlines that preparación kept para popping esto, up was, you think it's y bad now, it's going to get worse because of muchos the de los use of títulos artificial intelligence es is going to que enable si things piensan que like esto es precisely malo, what you va a just estar said. And peor so todavía, sorting things out porque is la not gonna- inteligencia not gonna get artificial any easier. va a Yeah, causar this is más something, problemas that y the va a ser academic más difícil community para is los both individuos creating and figurar turning qué its es attention cierto y qué no to the es. advances in AI, machine learning, all these things. El mundo The ability académico está to, estudiando también las habilidades create, as you de la say, inteligencia take someone's voice artificial, and video y and sort of es recreate cierto in que a way ahora se that's puede really recrear la difficult to voz detect y el is a video, huge problem, and it is right on our horizon, and we will y need es to algo que está en el figure out horizonte, mechanisms y vamos a to tener detect, que you know, figurar technological tinkering, if you will, cómo and other means to deal with detectar this. In fact, I was just cuáles talking to a son colleague of mine who's a voces y computer videos scientist who wants to work ciertos. on this problem. So hopefully I'll Y estaba try to work hablando on it con un too soon. colega sobre que estaba tratando I think that de also también applies to images as well. Just the trabajar en resolver este drastic problema. ability Pero to yo just pienso que manipulate también and es completely cierto reconstitute images to have them show que whatever you want them las to show and have imágenes it not pueden be enseñar accurate lo at que all is sea a huge problem that y we'll have to address. pueden ser hechas muy bien y Next ser question. una mentira completamente. I actually wanted to take Yo a second quería because I tomar feel un that segundo through no ill intent, that there was actually a little bit of misinformation that was presented today. Para decir que yo pienso que algo de información errónea fue presentada. Y yo pienso que Miriam hablaste sobre Facebook y Google diciendo que Google News agrega las noticias, y antes habían dicho que que se necesitan editores para los medios sociales. No, definitivamente no. Facebook y Google no crean noticias. Ellos no crean noticias. Ellos no crean las noticias. Piensen que Google y Facebook, en lugar de que sean un puesto de periódicos, ellos no dan noticias, ellos son como un puesto de periódico. Entonces, uno tiene que ser activo y ver diferentes páginas, y tiene que ir a otros lugares para recibir información, como si ustedes siguieran a las páginas que reportan en el gobierno directamente. Esas páginas les mandan a ustedes mucha información que no ha sido procesada aún, pero yo pienso que hay muchas mejores cosas que malas. Yo pienso todos nosotros que hemos estado
aquí hoy podemos responder, podemos decir cuál es el recurso original, pero también hay cosas malas, también hay gente que trata de manipularnos, porque si porque quieren que dejemos de utilizar el Internet, pero mientras menos lo usamos, menos podemos ser unas personas informadas. Mi pregunta es para todos el panel y a lo mejor la persona que acaba de hablar también, ¿qué es lo que piensan de los pros y cons de tener un tipo de etiqueta? Esta imagen o este audio ha sido manipulado y de qué manera. Bueno, yo pienso que es algo que la tele comercial siempre lo hizo y siempre hubo un código de ética que se decía que no se podía hacer o siempre se iba a decir, hemos cambiado esta imagen. Pero no sé cómo se haría en el Internet. En mi página de Internet yo encuentro cosas de Google, pero cuando escribo yo sobre Rusia, hay una imagen de Putin y Trump en unos caballos juntos, montando juntos sin sus camisas, y es tan perfecto que yo lo uso mucho. Pero parece ser que las han cambiado, pero el contexto en el que yo lo presento es de satiro. Entonces, es de chiste. Yo lo presento como chiste. Pero no estoy seguro quién sería la persona poniendo estas etiquetas. Y eso tiene razón. Eso funcionaría para algunos tipos de noticias farsantes, pero hay cosas que a lo mejor han sido alteradas para tener más dinero, pero también hay un grupo grande de información de eventos reales que la manera en que esos eventos están siendo presentados son tan de un lado que casi son noticias farsantes. Facebook sí puso una etiqueta al principio diciendo que ciertas historias estaban siendo preguntadas o negadas. Yo pienso que es lo mismo que identificar imágenes que son falsas, es igual que identificar noticias farsantes. Tienen que checar las imágenes en Google y pensar críticamente, porque yo pienso que que etiquetar las cosas no va a funcionar en todo el Internet. Muchas gracias por sus preguntas. Quiero recordarles que tenemos 2 foros de candidatos, el 1 de mayo y el 4 de mayo. Véanlos y después voten. Gracias.